Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy vamos a estudiar acerca de el mensaje de los tres ángeles. Según el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 12. Apocalipsis capítulo 14 en sus Biblias, si me pueden acompañar con este estudio, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que significa el Evangelio eterno? Sabemos nosotros ese término que es evangelio, que en griego evangelia significa buena nueva, buena noticia, pero es una noticia de salvación. Y hay otros términos más dentro de las mismas epístolas de Pablo donde se refieren al Evangelio, como por ejemplo, el Evangelio es poder de Dios para aquellos que se salvan, según Romanos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es la predicación de a Cristo y a este crucificado, como en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. El Evangelio es el misterio de las insondables riquezas de Cristo en nosotros, en vosotros, según Colosenses capítulo 1, versículo 27. Y es el poder de Dios que nos lleva hacia la obediencia de su santa ley de Dios, a través de Cristo Jesús. El Evangelio eterno, según Mensajes Selectos, tomo 2, página 132, dice lo siguiente: el mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno. El mismo Evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15, muestra dos importantes elementos de las promesas de Dios a través de Cristo Jesús. La primera parte dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente que representa a Satanás. Recordemos que en el cielo, Satanás pues desvió su mente hacia la adoración de su propio yo, a hacer su propia voluntad. Él entró en una rebelión contra Dios, contra la voluntad de Dios, y ese pensamiento de exaltar al yo, de ser él, es el pensamiento que le transmitió a Adán en el momento de su caída. Así que Adán no tenía otra opción, hasta que Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, puso la enemistad, puso esa elección de rechazar el pecado y de obedecer la ley de Dios. Pero no solo eso, sino además dice: esta te herirá en la cabeza, y se está refiriendo al gran poder de Cristo que derrotó en la cruz al enemigo y al pecado para siempre, para que nosotros también tuviéramos victoria, de manera que pudiésemos obedecer su santa ley. Eso es la promesa de Dios que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Sigo leyendo esta cita. Dice acerca del Evangelio eterno: esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. Claro, era tanto la ley porque la ley de Dios está en su carácter. Su carácter es una descripción de la ley de Dios. Y es el Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para llevarnos a obedecer aquella ley. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Segundo punto, respecto a esto. El Evangelio eterno en realidad comprende los tres mensajes de Apocalipsis 14, versículo 7 al versículo 12. O sea, son los tres, pero en uno solo. Eso significa que si tenemos el mensaje del primer ángel,
Y el mensaje del segundo ángel sería en realidad una completación del primer mensaje, y el tercero completa los dos anteriores. Lo cual quiere decir que el mensaje del tercer ángel es todo en conjunto, empezando desde el primero hasta el tercero, solo que se completa por partes, por fases, empezando con el primero, con el segundo y luego terminando con el tercer ángel. Dice en Testimonios Especiales en la página 15 lo siguiente: mientras os aferráis firmemente a la bandera de la verdad, proclamando la ley de Dios, recuerde toda alma que la fe de Jesús está relacionada con los mandamientos de Dios. El mensaje del tercer ángel, que es todos los tres ángeles en conjunto, contienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque es a través de la fe de Jesús que nosotros vamos a guardar los mandamientos de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Sigo leyendo la cita. Se representa al tercer ángel como volando por en medio del cielo. Noten lo que dice: simbolizando la obra de quienes proclamaron los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles. Están todos relacionados. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte final en este párrafo? Cuando dice se representa al tercer ángel como volando por en medio del cielo. Cuando leemos Apocalipsis 14, versículo 6, se nos muestra en el versículo 6 que es el primer ángel el que se encuentra volando por en medio del cielo para proclamar el Evangelio eterno, mas no el tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 9. Algunos pueden pensar así, de acuerdo a esta cita, pero lo que está queriendo decir es que el Evangelio eterno en realidad es el mensaje del tercer ángel, que empieza con el primero, sigue con el segundo y luego se completa con el tercero. Todo esto es uno solo, el mensaje del tercer ángel, solamente que está por partes hasta completarse como uno solo. Por eso la parte final de este párrafo dice, están todos relacionados. Otra cita semejante está en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 138. Ahí dice esto: los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el Evangelio eterno. Los mensajes de Apocalipsis 14, en otras palabras, constituyen el Evangelio eterno. Eso significa que los tres mensajes constituyen ¿qué? El Evangelio eterno. Y ya que la cita anterior dice de que estos tres mensajes son el mensaje del tercer ángel, por lo tanto el Evangelio eterno llega a ser el mensaje del tercer ángel. Conocemos de que todos estos tres mensajes tienen como fin un solo mensaje: lo que predicar el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Es ese mensaje de la justificación por la fe de Cristo Jesús. Entonces, es un solo mensaje en tres partes, en tres fases, en tres niveles. Y como dijimos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos da la idea de la justificación por la fe, que es el Evangelio eterno y que es el mensaje del tercer ángel. Leamos lo que dice Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la característica de los santos. Tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Es a través de la fe de Jesús, la fe que obra, de modo de que obra, es decir, para que todos aquellos que tienen la fe de Jesús, que se aferran de la fe de Jesús, obedezcan la santa ley de Dios. Como dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 202, el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Está hablando acá de la fe de Cristo Jesús, no está hablando de la fe en Cristo, sino de la fe de Cristo Jesús. ¿Y qué es la fe en Cristo Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? Dice en la parte final, la fe de Jesús es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. Siguiente punto. Estos tres mensajes están dados por el testigo fiel, que lo tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 3,
versículo 14. Leemos ahí cuando dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿De quién está hablando cuando se refiere a este testigo fiel y verdadero? Se está hablando acerca de Jesucristo, porque nosotros lo tenemos esto en comparación con lo que dice el libro de los Salmos, que se refiere a Jesucristo mismo. En Salmos capítulo 89, versículo 37 dice: como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, refiriéndose a Cristo. Lo podemos leer desde el versículo 30. Ahora, ese testigo fiel es el que nos aconseja en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿A quién aconseja? A la iglesia de la Odisea. Los aconseja y los reprende. Es la característica de Jesús. Lo hace siempre a través de profetas. Y en este caso lo está haciendo a través de Ellen White. Le pongo algunos ejemplos. Recuerdan, por ejemplo, que en el libro de Éxodo, nosotros tenemos un claro ejemplo cuando Dios está preparando a su pueblo para encontrarse con Él y para que Él diera a conocer sus testimonios en el monte de Sinaí. ¿Recuerdan? Entonces le dijo Moisés al pueblo. Dios le dijo primeramente a Moisés, le dijo: ve y purifícalos, estén preparados el día de mañana, hoy y el día de mañana, y entonces al tercer día yo descenderé delante de ellos en una nube. Purifícalos, les dijo. ¿Qué significa eso? El libro de Patriarcas y Profetas, en la página 311, dice que cuando Moisés les señaló sus pecados, entonces ellos debían humillar, ayunar y orar para que sus corazones pudieran ser limpiados de iniquidad. Cuando Moisés les señalara sus pecados, eso está en Patriarcas y Profetas, página 311. De la misma manera, los demás profetas que han vivido en la antigüedad con el pueblo de Dios tenían la misma misión de purificar al pueblo, señalándole sus pecados, como por ejemplo está en la página 71 de Primeros Escritos, donde dice: quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegará el tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los profetas los tallasen y escuadrasen para la edificación. El propósito por el cual Dios envía profetas es para eso, para purificar al pueblo. Y esa es la manera como es que el testigo fiel se da a conocer a la iglesia de la Odisea. Esto es a la iglesia adventista del séptimo día. En una cita que se encuentra en Spiritual Gift, nos dice de que el testimonio dado a la iglesia de la Odisea fue dado a través de los testimonios o los consejos que se encuentran en el espíritu de profecía. Por ejemplo, en Spiritual Gift, tomo 2, página 222, dice: el testimonio de la iglesia de la Odisea fue generalmente recibido, pero algunos en el este lo estaban haciendo mal uso. ¿A qué se refiere? El testimonio de la iglesia de la Odisea. ¿A qué testimonio se refiere? Jesús le da a la iglesia de la Odisea por medio de Ellen White. El propósito, luego dice en el siguiente párrafo, del mensaje de los laodicenses fue librar a las iglesias de influencias fanáticas. ¿De qué influencia se refiere? Librar. Lo que sucede aquí en el contexto es que algunos estaban haciendo mal uso acerca de estos testimonios. Algunos enseñaron, dice, que los hermanos deben vender todo antes que puedan ser libres, mientras que otros se centraron mucho en la vestimenta, llevando el tema a un extremo, y con algunos otros hubo estrechamiento del trabajo del tercer ángel. He visto que el propósito del mensaje era llevar a un hermano, no era llevar a un hermano a juzgar a su hermano, ni decirle qué hacer y hasta dónde llegar, sino que cada individuo busque su propio corazón y atienda su propio trabajo individual. Más adelante dice: este temible mensaje del testigo fiel hará su trabajo, y cuando se presentó por primera vez condujo a un examen minucioso del corazón. ¿Lo ven? Es la misma forma como es que Cristo hace con sus profetas. Él
da el consejo, Él reprende y entonces las personas, el pueblo, son conducidos a un examen minucioso del corazón, a un escudriñamiento del corazón. Ese es el efecto de los consejos del testigo fiel. Y siempre ha sido así, y uno lo puede ver a través de la Biblia, que eso es una constante que se repite a través de la historia. La parte del segundo párrafo dice: los pecados fueron confesados y el pueblo de Dios se conmovió en todas partes. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte pregón del tercer ángel. Pero como no pudieron ver el poderoso trabajo realizado en poco tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. Como el efecto del mensaje era experimentar o tener un examen minucioso del corazón, ellos perdieron el efecto de ese mensaje. Eso significa que después que se dio el mensaje del primer ángel, después que se dio el mensaje del segundo ángel, las personas dejaron de examinar sus corazones en este pueblo. El mensaje fue diseñado para despertar al pueblo de Dios, para descubrirle sus recaídas y llevar a un celoso arrepentimiento, para que sean favorecidos con la presencia de Jesús y sean preparados para el fuerte clamor del tercer ángel, para el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Cuál es entonces el propósito del mensaje del testigo fiel a través de los testimonios? Primero, para descubrir nuestras recaídas, nuestras falencias, nuestros rasgos pecaminosos de carácter, a fin de que podamos ser librados de los ídolos que nosotros amamos. Y finalmente, para que la presencia de Cristo Jesús habite en nuestros corazones. Siguiente punto. Cada mensaje va acompañado de experiencias. Cada mensaje va acompañado de experiencias. Lo cual significa que, por ejemplo, si estas son las experiencias del primero, segundo y tercer ángel, tendremos experiencias en cada uno de ellos. Leo en una de las citas en Primeros Escritos en la página 258, dice lo siguiente: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueve un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Note lo que dice al comienzo: me fueron mostrados 3 escalones, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. En la parte final, nuevamente Dios hace recorrer en visión esos mensajes y dice: y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo cada mensaje por mucho padecimiento y severo conflicto. Quiere decir que de pasar por el mensaje del primer ángel, tuvo una experiencia, digamos la experiencia 1, en el mensaje del segundo ángel, experiencia 2, y el mensaje del tercer ángel, experiencia 3. Habría que en todo caso de saber cuáles son las experiencias de cada uno de los ángeles. No podemos saltearnos de un escalón a otro. No podremos nosotros saltearnos, por ejemplo, del primero al tercero o entrar directamente a la experiencia del tercer ángel sin antes haber pasado por la primera o la segunda experiencia. Por ejemplo, en la página 256 del mismo libro, Primeros Escritos, dice: muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los 2 anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Eso nos está diciendo de que algunas personas habían tenido experiencia en el tercer ángel. Experiencia no lo dice, quizás profesaban el tercer ángel. Así que si estas personas habían estado aquí, mientras que ese lugar
donde estamos ya experimentalmente listos para entrar por la puerta al lugar santísimo. Sin embargo, el segundo y primero no están en el lugar santísimo, están antes. Así que el ángel le señala diciendo: puedes entrar al lugar santísimo. Mientras que las personas que habían tenido experiencia en los dos mensajes anteriores, le dijeron: hey, la entrada es por acá, síguenos. Es este el camino, tienes que entrar primeramente por el lugar santo, tener la experiencia del primero y la del segundo para recién llegar al tercero. Y entonces, además dice: muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos, y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celestial. Estos mensajes me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes lo comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Es necesario que podamos comprender cada una de estas experiencias de cada ángel para no ser engañados por las estratagemas del enemigo. Otra cita más. Mensajes Selectos, tomo 2, página 128. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Pero ¿quiénes son los que están capacitados para predicar el mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles? Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Entonces, hermanos, necesitamos pasar por estas experiencias para predicar este mensaje del tercer ángel. No es un asunto de estudiar solamente el primero y segundo e ir a predicar, de eso no se trata. O de hablar en contra de Babilonia, por ejemplo, respecto al segundo ángel, de eso no se trata. Se trata de tener la experiencia. Es la experiencia, es el mensaje el que debe inducirnos a tener la experiencia, lo que vamos a ver después de esta. Ahora, algo importante, hablando acerca del mensaje del tercer ángel. Ahora que sabemos de que el mensaje del tercer ángel en realidad son tres mensajes en uno solo, que es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, en otras palabras, de los tres ángeles, está guiado por una reforma que debemos tener, que es la reforma pro salud. La reforma pro salud, pues, sabemos que es el brazo derecho del tercer ángel. Es el que nos lleva primero a la experiencia en esta reforma pro salud y luego a la predicación del evangelio. En cuerpos sanos, predicando la justicia de Cristo por la fe, con una mente, con un corazón renovado. Dice en la página 79, en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio: el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de sus preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. También lo tenemos en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 319 y 320. Entonces, dado que el mensaje del tercer ángel nos lleva a la obediencia de la ley de Dios, nosotros no podemos obedecerla si es que estamos siendo guiados por apetitos depravados, por ídolos acariciados que tienen relación con el apetito. Miren lo que dice en el siguiente párrafo: los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes, sin violar la ley. Lo cual quiere decir que la violación de la ley natural
nos lleva a la violación de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la Reforma Pro Salud. ¿Para qué? Para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley natural. Es el mensaje del tercer ángel el que nos lleva a la obediencia de aquella ley, como dice, hacer clara la ley natural e instar a que se obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Dios nos bendiga en nuestra preparación de una manera completa, de acuerdo a su voluntad. Siguiente punto. Ahora sí, siguiendo este desarrollo, vamos a hacer un análisis de cada uno de los mensajes, según Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. El mensaje del primer ángel, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, miren lo que dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque a la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es lo que dice el mensaje del primer ángel. Para poder estudiar las experiencias, ya que nuestro propósito de hoy es estudiar el evento, los eventos y las experiencias. En sus mensajes hay eventos y experiencias. ¿Por qué? Cada uno de los eventos nos debe llevar a tener experiencias a cada uno de nosotros. Vamos al mensaje del primer ángel. Mensaje del primer ángel. ¿Cuál es el evento en el mensaje del primer ángel? Según lo que dice Apocalipsis 14, versículo 7, nos dice que el evento en el mensaje del tercer ángel es la hora de su juicio, porque estamos hablando con magnitud de tiempo, hora de su juicio. ¿A qué juicio se refiere? El juicio investigador. Muy bien. Entonces este es el juicio investigador. Este es el juicio que investiga, en el juicio donde se investiga todos los pecados, incluso los pecados íntimos que cometemos por ignorancia. ¿Basado en qué? Levíticos capítulo 23, versículo 27 al 29, nos habla acerca del juicio investigador. Voy a leer este pasaje. Y aquí vamos a encontrar nosotros, vamos a encontrar aquí la experiencia que tuvo el pueblo de Dios. Miren lo que dice. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santas convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. No está hablando de que este día era un día de aflicción. ¿Qué fecha era esto? Se celebraba, según las festividades del pueblo judío, el día de Tishri, es decir, el 10 del mes séptimo de cada año. Era el día del juicio investigador, el día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Y las personas qué tenían que hacer ese día? Tenían que pasar por una experiencia, ¿no? Ahí dice en el versículo 27, y afligiréis vuestras almas. Esta palabra que es aflicción, que viene del verbo de afligir, humillar, que en hebreo esto es anah, ¿no? Y anah significa esto, ser afligido, humillarse significa, ¿no? Humillarse, ser afligido. Eso es lo que significa. Pero es una aflicción, una humillación que se hace, pero con ayuno. Hay muchos textos que demuestran que esto se hacía con ayuno. Ayunos son aquí, no es anah. Así que este término que está aquí es diferente.
El ayuno no se encuentra aquí, pero la aflicción y la humillación es una aflicción, pero que se hace en ayuno, con ayuno. Entonces, ¿cuál es la experiencia que debe tener el pueblo de Dios en cuanto al mensaje del primer ángel? Esa sería la primera pregunta. Voy entonces a las primeras partes. En el año de 1830, en que empezó la proclamación para el mensaje del primer ángel, que se dio en el año de 1843, donde durante este periodo de tiempo Dios dice, en primeros escritos, había encubierto el error de la segunda venida de Cristo, pero luego lo volvió a quitar, a retirar su mano después de este chasco, de manera de que cuando corrigieron el error de la segunda venida, basada en la profecía de Daniel, entonces descubrieron de que la fecha exacta era en el año 1844. Bien, hablemos acerca de la experiencia entonces del mensaje del primer ángel. ¿Cuál fue realmente aquella experiencia que tuvieron las diversas personas de muchas iglesias que participaron con el movimiento milerita en el año 1843? Miren lo que dice el libro de Primeros Escritos. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verlas hasta que la mano de Dios se apartase. Estoy en la página 74. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Más adelante habla de la experiencia que tuvieron. Los pecadores se arrepentían, lloraban y impetraban perdón, y quienes habían cometido algún hurto o desfalco anhelaban restituir la sustracción. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Y la parte final de este párrafo dice, cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, se dan cuenta que es el Espíritu de Dios el que se posó sobre ellos, como dice acá la cita, y ayudaron a difundir el pregón, temed a Dios y dadle gloria, que es Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿Cuál es entonces la experiencia que tiene que tener el pueblo de Dios en este momento? Conflicto de los siglos, página 472, dice lo siguiente. Toda la ceremonia del juicio investigador estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. También tenemos esto en una cita del Conflicto de los Siglos en la página 544, una descripción de qué se trataba esa aflicción del pueblo de Dios en el día de expiación. Dice esto: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora en los pocos días que les queda de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Inmediatamente, otra cita en el libro de Mensajes Selectos, en el tomo 2, página 472, dice, hablando de las experiencias del día de expiación, que las iglesias que pretenden creer la verdad y predican la ley de Dios, observen esa ley y se aparten de toda iniquidad, que cada miembro de la iglesia resista las tentaciones que lo invitan a practicar el mal y a complacerse en el pecado,
que la iglesia comience la obra de purificación delante de Dios mediante el arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón, porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación, en una hora solemne cargada de posibilidades eternas. Entonces, ¿lo ven? ¿Cuál es la experiencia, en resumen, que debe tener el pueblo de Dios actualmente frente al mensaje del primer ángel? Ponemos acá en este lado de las experiencias el desarrollo. Es la purificación. La purificación. La purificación, pues, dice ahí, a través de el arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón. Investigación profunda del corazón. Bien, mediante estas experiencias nosotros estamos en un terreno seguro, y esta purificación que lo hacemos a través del arrepentimiento, la humillación, la investigación profunda del corazón, no queda aquí, sino que como es el comienzo del juicio investigador, entonces la experiencia continuó en el mensaje de segundo y en el mensaje de tercer ángel, y debería continuar hasta el tiempo final, ¿no? Muy bien. Entonces, como le decía, se dio el mensaje del primer ángel en 1800, se esperaba la segunda venida en el año 1843, y aquí mismo entonces ellos estaban teniendo la experiencia del mensaje del primer ángel, desde 1830 hasta 1843, y entonces en el año 1844 se dio nuevamente el mensaje de la segunda venida de Cristo, y ahí mismo se tuvo la siguiente experiencia, y por lo tanto la predicación del segundo mensaje, el mensaje del segundo ángel. Y pasaremos ahora acá. Esto está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a leerlo. Por si acaso dejaré esta cita también aquí, que acabamos de leerlo, que está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 472. Mensaje del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. ¿Cuál es el evento? Ahí nos dice, ha caído Babilonia, ¿cierto? Habla acerca de la caída de Babilonia. Precisamente, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En todo caso, acá hablamos acerca de la caída de Babilonia. Vamos a poner en todo caso, en esta parte, que el evento es la caída de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿A quién representa Babilonia según Apocalipsis 14, versículo 8? Según Conflicto de los Siglos, página 433, dice, el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, ¿no? Porque va después del juicio investigador, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición de caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Un punto importante. Ellen White dice, desde que cuando se proclamó el mensaje del segundo ángel en 1844, las iglesias se han estado volviendo cada vez más corruptas. Esto está en Primeros Escritos, página 273. Dice lo siguiente.
Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. O sea, el tema es que la corrupción de Babilonia está en las iglesias. Es por eso que cuando se predicó este mensaje, el mensaje del segundo ángel, las personas que se unieron al movimiento de la segunda venida de Cristo se salieron de las iglesias, mejor dicho, salieron de Babilonia, del sistema babilónico en parte. Lo veremos por qué. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. De hecho, que a ellos había sido proclamado también el mensaje del primer ángel en este mismo año. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo en las iglesias caídas. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que debe servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosos y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación del error, a fin de que crean a la mentira, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Entonces veremos en el tiempo final cómo es que Babilonia, hablando del protestantismo y la iglesia romana, tengan o adopten cada vez más aquellas costumbres, hábitos mundanos y papistas. Entonces, ¿cuál es la experiencia de la iglesia? ¿Cuál es la experiencia del movimiento, vamos a decir así, en el mensaje del segundo ángel? ¿Cuál fue realmente? En el libro de primeros escritos, en la página 237, nos dice que cuando este mensaje se dio, entonces muchas personas salieron de las iglesias caídas. Dice allí, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en sus propias fuerzas y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia y salieron de las iglesias. ¿Lo ven? Salieron de las iglesias. Pero era el mensaje mismo el que inducía a las personas a escudriñar sus corazones. Lo tenemos en la página 238. Dice allí, el pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar una vívida experiencia. ¿Se dan cuenta que los inducía? Comprendían que no podían apoyarse unos a otros. Ahora, ¿cuál es la experiencia en realidad? Que no solamente se trata de que ellos tuvieron que salir de las iglesias, sino que salieron de las iglesias porque dentro de aquellas iglesias caídas estaba el mundanismo y muchas costumbres papistas, pero no todas las personas se habían librado de esas costumbres papistas, ni tampoco del mundanismo. Miren lo que dice en la siguiente cita, en la página 250. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales. Esta es la experiencia que tuvieron
los pioneros del adventismo y dirigían miradas ansiosas hacia el cielo a la espera de ver a su amado libertador. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudiesen despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y papistas. Noten lo que dice. ¿Cuál es el mensaje que Dios les da en este momento? Según 1 Escritos, página 250. ¿Les indujo a qué? Primero, a escudriñar su corazón. Noten que aquí, si en el mensaje del primer ángel está hablando que la investigación profunda del corazón es parte de esta experiencia del primer ángel, en el segundo ángel lo sigue siendo. No es que yo leo los escritos y luego tengo que hacerlos. No, sino que es de la manera como es que Cristo, el testigo fiel, me da a conocer mis pecados de una manera muy personal. A mí, como persona, que no lo hace ningún otro, sino solamente a mí, porque Él sabe qué defectos tengo que el otro no lo tiene. Por eso dice que para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse ¿de qué? De los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. O sea, en realidad, esta experiencia que debe tener el pueblo de Dios en el mensaje del segundo ángel es el desprendimiento, vamos acá, desprendimiento de los errores paganos y papistas, de los errores de los paganos y papistas. Hay mucho error, había muchos de los errores dentro de la iglesia y Dios deseaba entonces que ellos pudiesen escudriñar qué tipo de errores tenían ellos, qué influencias había en su corazón. Realmente se fueron de las iglesias, pero los errores continuaban dentro de ellos. Entonces, necesitamos nosotros escudriñar también nuestro corazón respecto a estas cosas. Salir de Babilonia es necesario, pero también es necesario salir de Babilonia, la Babilonia que está en nuestro corazón. Vamos entonces ahora sí a el mensaje del tercer ángel. Según el libro de Apocalipsis capítulo 14, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al versículo 12. Leamos lo que dice. ¿Cuál es el evento en el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel fue dado en el año 1888. Como decía la pluma inspirada, en el camino, ¿no? Decía en el año 1851, en el camino el pueblo dejó de examinar su corazón. Su corazón. Eso fue lo que pasó. Y entonces el mensaje del tercer ángel no lo esperaban realmente de la misma manera como habían estado dispuestos para los mensajes anteriores. En este año 1888 se da este mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 9 al versículo 12? ¿Cuál es el evento en el mensaje del tercer ángel? En el mensaje primero fue el juicio investigador, en el mensaje segundo la caída de Babilonia. ¿Y cuál es el evento principal acá? El evento principal aquí es una advertencia respecto a ¿qué? A la marca de la bestia. ¿Y cuál es aquella marca de la bestia? ¿De qué se trata cuando se habla acerca de aquella marca de la bestia? Como vemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, cuando en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, al versículo, de versículo 15 hasta el versículo 17, nos habla acerca de aquella marca de la bestia, aquella imagen de la bestia. Da entonces una ley para que todo aquel que no recibiese aquella marca, y también el número, y también el nombre de la bestia, se le matase, ¿cierto? Entonces, como estas características que están aquí, dado de que se le ponía la marca
en la frente o en su mano. Y entonces, sobre quién se ponía en el Antiguo Testamento aquella marca en su mano y en su frente. Recordamos lo que dice en Deuteronomio en capítulo 6, versículo 8, cuando dice: y las atarás como una señal, los atarás como una señal en tu frente, en tu mano primeramente, y estarán como frontales, o sea, en su frente, entre sus ojos, en la mano y en la frente. Notemos que Satanás imita lo mismo, pero ¿qué es lo que debería estar en su mano y en su frente? Las leyes que Dios había dado. Eso era para los hijos del pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la señal de los 10 mandamientos? El centro es el día del sábado. Leyendo lo que dice el libro de Primeros Escritos en la página 254, voy a anotar aquí, respecto al mensaje del tercer ángel, dice lo siguiente: después Jesús abrió la puerta del lugar santísimo y se vio la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si querían guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados, el camino y lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, ¿por qué es que dice esta cita que fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel? ¿De cómo es que fueron antiguamente probados los hijos de Israel? Si vemos en su contexto, en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, ahí se nos cuenta acerca de la historia del maná. Precisamente, Éxodo capítulo 16, versículo 4, miren lo que dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahí los probó, para ver si querían guardar su ley o no. Ahora, ¿qué punto realmente de la ley los guardó? ¿Sobre qué punto los probó a su pueblo? Mira lo que dice el versículo 4. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahora mira lo que dice el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Miren lo que dice luego en Éxodo capítulo 16, versículo 25. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. Hablaba acerca del séptimo día. Para que Jehová hoy no hallaréis en el campo. Dice. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? En ese tiempo había mandamientos y leyes. Y eso es en el Éxodo capítulo 16. Y la tabla de los 10 mandamientos fue mostrado en Éxodo capítulo 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habían leyes y mandamientos antes incluso de Éxodo capítulo 20, antes de que Moisés proclamara su santa ley de Dios en el monte de Sinaí. Pero cuando Dios probó a su pueblo respecto a su santa ley, ¿sobre qué mandamiento especialmente lo probó? Acerca del mandamiento del cuarto día, ¿no? Según los 10 mandamientos. Es decir, del cuarto mandamiento, que es el día séptimo, ¿no? El séptimo día. Entonces, la marca de la bestia, cuando Satanás imita los planes de Dios, que le dice a sus hijos, a los hijos del pueblo, que pongan sus leyes como una señal en sus frontales y en sus manos, y Satanás también lo mismo hace con el mundo, hace una ley para que pongan esa señal de la marca en sus manos y en su frente, así imitando aquella ley. Por lo tanto, aquella marca de la bestia se refiere a una marca dada a través de una ley, de la ley dominical. Se refiere a la adoración del día domingo, como de un día de reposo, pero de un día de reposo espurio, porque el verdadero día de reposo
santo y sagrado es el día sábado. Entonces llegamos hasta este extremo, hablando acerca de lo que es la marca de la bestia. Y noten que justamente en el mensaje del tercer ángel es ahí cuando se abre el lugar santísimo y se ve la tabla de los 10 mandamientos, y el mandamiento que era más refulgente era el día sábado. Ahora vayamos a las experiencias del pueblo de Dios. ¿Qué sucedió en el año 1888? Dos pastores, Jones y el pastor Waggoner, los dos predicaron acerca de estos mensajes, del mensaje del tercer ángel. Ambos predicaron. Y por cierto, Dios dio, dice en la pluma inspirada, el mensaje del testigo fiel a través de Jones y Waggoner, así como también dio el mensaje